Con respecto a nuestras imputaciones, en primer lugar, solicitamos que se declare responsable a Nuaget, Sideral e Intercity por la comisión de prácticas prohibidas en el mercado de rutas internacionales, en específico Ciudad Central Houston y Ciudad Central Nueva York, por la comisión de los actos de incremento concertado de reparto de precios y reparto del mercado, bajo el inciso primero y el inciso tercero del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. Y en segundo lugar, solicitamos que se declare responsable a Aeroyac, Sideral, Nuaget e Intercity en el mercado de rutas nacionales, en específico todas, por el incremento concertado de precios y en las rutas en donde entra Sideral por la conducta de limitación de la oferta, bajo el inciso primero y el inciso segundo del artículo 62 de la ley previamente mencionada. A continuación, le daré pase a mi colega Brigitte Cabanillas. Así, respecto a la primera imputación, hay dos conductas que hemos identificado. En primer lugar, el incremento de precios y en segundo lugar, el reparto del mercado. No, necessary. No, pues, muchas gracias. Ya está. Muchísimas gracias. Así, el incremento de precios. Para esto hay tres pruebas contundentes. En primer lugar, la subida de precios en las rutas de Houston y de Nueva York. En segundo lugar, no existen explicaciones alternas. Tanto los costos variables como los costos fijos nos indican que sí hubo corrección. Y en tercer lugar, es que las rutas no concertadas no demuestran este incremento en la versión. Como vemos, esto es de acuerdo al incremento de precios en la ruta de Houston. Del 2020 al 2021 vemos que los precios se mantienen estables. Así en el 2021 se tuvo como precios promedios $300 de estadounidenses. Sin embargo, en el año 2022, esto se incrementa a $324.55, $75 de estadounidenses, en promedio de las rutas de las aerolíneas Nuaget y Sideral. Así, hubo un incremento de 24.55, como se observa en la gráfica. Veamos, esto es importante entender que este incremento de precios estuvo sostenido desde el 2022 hasta el 2024, y como observa, no hubo bajas significativas como tal. Así, estimada comisión, es importante entender que no hubo forma en la que las aerolíneas pudieran conocer de antemano cuáles eran los precios que iban a ofertar su competencia, ya que como pueden observar en el gráfico, de diciembre de 2021 a enero de 2022 hay un salto abrupto, como se observa en la gráfica. Entonces, sí o sí tuvieron que haber concertado, sí o sí tuvieron que haber conversado respecto a esto. Sobre la ruta de Nueva York, en primer lugar, participaba simplemente Nuaget. Luego, Aeroyac entra en enero de 2022 como tal, y entra con un precio de 400.77, sin presión competitiva. Sabemos que cuando un nuevo competidor entra al mercado, lo natural es que entre con precios más bajos para así ser más atractivo a los clientes, pero no, él entra con 400.77, mientras que la otra aerolínea participaba con 300.47 en promedio. Es decir, luego en 2022, ambas aerolíneas tienen un precio promedio de 328, es decir, incrementan en 43.25. Nuevamente, esta gráfica ha sido utilizada en base a la nacionalización, es decir, son los precios actuales y reales, y estos son los incrementos que podemos observar. La segunda prueba que tenemos es que hemos revisado tanto los costos fijos como los costos variables. Entendemos que de forma interanual los costos fijos incrementan en 5% cada año. Y aún así, como hemos visto, los precios de 2020 a 2021 reflejan un incremento, pero de aproximadamente entre 3 y $5, es decir, lo normal respecto a temas como la inflación. En el 2022, este incremento sigue, 5%, pero ya hemos visto que los precios incrementan abruptamente de $20 a $43 en base a las rutas que tenemos. Entonces, no sucede un choque de costos. Entonces, no se explica por costos fijos, tampoco se explican por costos variables. Entendemos aquí, como vemos en la gráfica, es que también incrementan sus costos variables en el año 2021, en el año 2022 también están en un margen promedio. Sin embargo, es que los precios incrementan de forma abrupta, como ya hemos visto en las rutas de New York y de Houston. Entonces, estas alzas y caídas obedecen al ingreso de rutas, así como el transporte de menos pasajeros,
pero no se puede explicar esto en una traducción en base al incremento tan abrupto de precios voluntarios. Asimismo, los costos variables son heterogéneos, pero hemos visto que sus incrementos de precios son homogéneos. Así, en las rutas de Houston, ambas aerolíneas incrementan en $24 japoneses como tal. Entonces, la tercera prueba es que en las rutas no coludidas, es decir, en Chicago y en Miami, los precios están de forma normal. Como podemos ver, no hay variaciones y no hay cambios abruptos significativos como en Nueva York y Houston. Es claro que hubo una fijación en cuanto al incremento de precios. Le doy el pase a mi compañera Paredes. Muchas gracias, estimada. Con respecto a nuestro punto 2 de reparto de mercado, queremos explicar diciendo que como se puede observar en el gráfico, como se puede observar en el gráfico, Arroyat sale de la ruta de Ciudad Central de Houston para moverse en la ruta de Ciudad Central Nueva York. La contraparte intentará ocultar su conducta colusoria a través de un acuerdo de código compartido supuestamente. Sin embargo, la autoridad está aquí presente para evidenciar que en realidad este acuerdo funciona como una pantalla, una redistribución de mercado en uno que debería ser perfectamente competitivo. A continuación explicaremos la redistribución con mayor claridad para el entendimiento de la reciente comisión. Como se puede observar, Aerojat sale de la ruta Ciudad Central Houston para ingresar a la ruta Ciudad Central Nueva York, lo cual deja realmente solo a dos competidores, Sierra y Nueva York, es decir, de facto se reducen de 3 a 2. En lo sucesivo, de manera simultánea, en el año siguiente, en el mismo año, Aerojat se suma a la ruta Ciudad Central Nueva York, encontrándose con Nueva York. Lo que es curioso porque, a pesar de dar un nuevo competidor, las cuotas son bastante similares. Entonces, esto necesariamente no es nuestra única prueba, ya que la propia contraparte en su documento de desarrollo de parte federal en el punto 18 menciona que específicamente Aerojat se retirará de la ruta Ciudad Central Nueva York para, y cito, entrar a rutas con mayor demanda, como lo es Ciudad Central Nueva York. Como podemos ver en la siguiente gráfica, queremos expresar cuál es el resultado final de todo esto, que al final las dos rutas internacionales quedan configuradas en un esquema de 2-2, como se puede mostrar en la gráfica. Este patrón que aparece y que es evidencia clara para todos los otros miembros de esta sala, es que evidencia una redistribución exacta del mercado, en específico de rutas y también de cuotas, y no una dinámica competitiva natural. La contraparte intentará vestir este acuerdo colusorio, sin embargo, los hechos son testarudos y claramente lo demuestran, ya que este esquema, como dijimos, beneficia directamente a las aerolíneas involucradas, ya que no se registra una caída de ingresos específicamente. De hecho, sucede todo lo contrario, aun cuando la estructura del mercado cambia y los ingresos continúan aumentando de manera sostenida. Entonces, decimos que esto no es una causalidad, no es eficiencia. La redistribución constituye un evidente reparto de mercado, por lo cual no es un acuerdo de código compartido legítimo, respondiendo a una estructura comercial gracias a la liberación del mercado aeronáutico, sino es una práctica colusoria en su manera más pura. Por todo lo dicho, queda corroborada la primera imputación. Ahora, con la venia de la comisión, pasamos a la segunda. Doy el pase a mi compañera Matías. Señores comisionados, habiendo demostrado la existencia de un cártel en el mercado internacional, ahora demostraremos que existió un acuerdo provisorio entre todas las aerolíneas para limitar la oferta en las rutas en las que ingresa Sideral e incrementar los precios en todas las rutas nacionales, conforme a lo estipulado en el artículo 62, numerales 1 y 2 de la Ley de Competencia Aérea. Respecto al primer punto, en esta primera parte nos demostraremos que existió una limitación conjunta de la oferta en las 6 rutas nacionales en las que iba a ingresar Sideral, como pueden observar en el gráfico. Nuestro análisis económico nos ha permitido evidenciar que ha existido caídas simultáneas de la oferta al momento del ingreso de Sideral en las rutas nacionales desde enero del 2022, como pueden observar. Estas caídas simultáneas de la oferta en los vuelos ya estacionalizadas no hacen más que evidenciar que se realizó una reducción constante. Como se puede apreciar, eso fue antes del ingreso de Sideral y lo que sale más reducido es esto. Un movimiento coordinado y reiterado no es correspondiente a lo que suele ocurrir en un mercado competitivo, porque las empresas operadoras responden de manera diferente ante el ingreso de un nuevo competidor en el mercado. Entonces, esta coincidencia sistemática no hace más que evidenciar
que han tenido un ajuste común en la reducción de la oferta. En segundo lugar, nuestra segunda evidencia es que cuando el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, se reproduce siempre la misma situación entre las empresas, sin variación alguna. Como podemos evidenciar acá, en los vuelos en los que, en las rutas en las que operan 4 empresas, y cuando llega a este total de 22, 24, 28 vuelos, esos patrones distribuidos se repiten. Por ejemplo, al alcanzar 24 vuelos distribuidos, a lo largo de estos 3 años consecutivos se repite 132 veces. Y así, lo mismo ocurre con los hombres. ¿Cuánto será la cantidad de veces que no se repite ese patrón? Sí. Y así, bueno, igual, esto ocurre también cuando hay 3 empresas. La recurrencia, por ejemplo, de las cantidades de 7 vuelos distribuidos, 3, 2, 2, ese patrón se repite 144 veces. ¿Cuántas veces no se repite? 0. Lo mismo cuando hay 2 empresas, cuando llega a alcanzar 6 vuelos, en un total de 3 años, la recurrencia total es de 72. ¿Cuántas veces no se repite ese patrón? 0. Igual acá. En total, en todas las semanas y en todo el periodo investigado, la cantidad de veces total que se han repetido todos estos patrones es de 864 veces. Entonces, esto no hace más que evidenciar que, a pesar de que hayan sido diferentes rutas, diferentes participantes, todas responden a un mismo patrón. La probabilidad de que este conjunto de asignaciones idénticas y repetidas decenas, cientos de veces, sin una sola variación, se produzca bajo decisiones independientes es prácticamente nula. Estas dos características, las caídas homogéneas al ingreso del operador y las asignaciones pautadas, no son consistentes. Por ello, reflejaban un mecanismo conjunto y sostenido en el tiempo, que no hace más que demostrar que ha habido una estabilización de la capacidad de reducción de la oferta e incremento del alterable de la potencia. Ahora doy paso a mi colega, la economista Justin Alfaro. Muchísimas gracias. Estimados comisionados, lo que tenemos acá no es simplemente una limitación de la oferta en las rutas nacionales, sino también un incremento de precios. Y me gustaría advertirles, mientras la contraparte intentará defenderse con dichos, nosotros lo podemos defender totalmente con hechos. El incremento de las rutas nacionales se dio en su totalidad en las 10 rutas nacionales que funcionan en Yajalón. Hay evidencia inequívoca de coordinación y hay incremento simultáneo no explicado por la propia competencia. Acá tenemos las 10 rutas, hemos hecho un test de quiebre de Valle Perrón, tanto con las rutas, las tarifas promedio, las tarifas por aerolínea promedio, y siempre da enero de 2022, enero de 2022, enero de 2022, enero de 2023. Hay un incremento consistente. Por ejemplo, en las rutas de origen de Ciudad Central aumentan 10 galones respecto al año anterior. En las rutas de origen de Sierra Norte, 8 galones monovalenses. En las rutas de Puerto Sol, 6. Entonces, hay una conservación de cuánto quieren incrementar de precios dependiendo del origen de la ruta. ¿Por qué? Porque esto depende de la demanda que van a concentrar cada participante de la ruta. Como ya lo explicó mi compañera, ¿qué explica el incremento de precios? Vamos por costos. No se explica por el incremento de costos fijos, no se explica por un aumento de costos variables. Si bien la contraparte para aludir que en su gráfico es un incremento en 2022, pero ya eso no es porque son costos variables, por combustibles, tarifas aeroportuarias. No, es simplemente porque entra más ruta. Lo mismo que considerar ingresos de rutas nacionales, evidentemente va a tener mayores costos variables, pero no que ingresa ninguna tiene costos que siguen la misma tendencia que anteriormente. Incluso, si nos vamos a las variaciones, durante el año de 2022, Nueva York tiene costos menores al año anterior. No hay un choque de costos variables tampoco. También se puede explicar por la demanda. La demanda ha crecido sostenidamente de 6%. No hay un choque de demanda repentino. No se explica por un choque de demanda. Entonces, descartar costos, demanda y la estructura, porque hay que destacar que siempre que ingresa un competidor hay una presión a la baja. Esto no pasa. Un competidor ingresa con precios más altos. Entonces, el único mecanismo que explica el incremento simultáneo es un acuerdo. ¿Por qué decimos esto? Si no hay choques predecibles de costos y de demanda, y encima las tarifas se tienen que avisar por un mes de anticipación, o sea, se fijaron en diciembre de 2021, ¿cómo pueden anticipar un choque de incremento en las mismas rutas, en la misma magnitud? Simplemente hay corrupción. Y eso se respalda en cómo cambia la estructura de cuotas de mercado en las rutas nacionales. Las agencias autoridad han cumplido sus 15 minutos. Agente económico, favor de comenzar presentando a los integrantes, indicando si son abogados o economistas. Comienza su tiempo. Buenos días, soy Angie Villa, soy estudiante de Derecho. Buenos días, soy Gabriela Díaz, estudiante de Derecho. Buenos días, soy Débora Sanzano, estudiante de Derecho.
Buenos días, soy Paola, estudiante de Economía. Buenos días, Susan Pila, abogada. Estimada comisión, Sí. compadece la defensa de Aerojack y Serial, quienes sostenemos la inexistencia de prácticas anticompetitivas que se nos atribuye. Se nos ha imputado, 1. Una fijación de precios y reparto de mercado en la ruta internacional entre Sidereal, Aerojack y Novajet. Y 2. Una fijación de precios y reparto de mercado en las rutas nacionales por Sidereal, Aerojack, Novajet e Intercity, además de una limitación concertada de la oferta. Sin embargo, la imputación carece de sustento. En enero del 2022, Aerojack y Sidereal celebraron un contrato de código compartido con el objetivo de reducir costos, potenciar eficiencias y mejorar significativamente el servicio de la ruta Ciudad Central Houston. Este se implementó en marzo del mismo año. Posteriormente, ambas aerolíneas aperturaron nuevas rutas, incrementando capacidad y ampliando la oferta disponible en el mercado. Por ello, solicitamos que se declare infundada la imputación. Los hechos y la evidencia económica no respaldan las conclusiones de la autoridad. Demostraremos entonces, primero, que no existió práctica anticompetitiva en la ruta Ciudad Central Houston. Segundo, que la evidencia económica desacredita prácticas anticompetitivas en las otras rutas compartidas por Aerojack y Sidereal. Y tercero, otros factores que descartan prácticas anticompetitivas entre Aerojack y Sidereal. Cedo la palabra a la licenciada Angie Milla, quien explicará por qué no se evidencia prueba alguna que demuestre una práctica anticompetitiva. Muchas gracias, licenciada. Estimada comisión, la autoridad sostiene que el contrato comercial entre mis representados es un acuerdo anticompetitivo absoluto. Nos acusan de fijar precios y repartirnos el mercado. Sin embargo, la autoridad se equivoca. El acuerdo comercial de mis representadas es plenamente lícito. No se subsume en los requisitos del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Como saben, el artículo 62 exige 3 elementos para la configuración de una práctica absoluta. 1, la existencia de un acuerdo. 2, entre competidores. Y 3, que la práctica tenga como objeto o efecto la fijación de precios o el reparto de mercado, en este caso. Sobre la ruta Ciudad Central Houston, es cierto, se acredita la existencia de un acuerdo, el contrato comercial de enero de 2022, celebrado entre competidores. Sin embargo, la autoridad no ha logrado acreditar el objeto o efecto anticompetitivo. A continuación, les demostraremos por qué la autoridad se equivoca. En primer lugar, el objeto del contrato fue la generación de eficiencias para cada aerolínea. El propósito de Aerojack fue reducir sus costos operativos y mantener su participación en la ruta, tercerizando la operación del vuelo Sidereal. Por su parte, Sidereal tenía como propósito mejorar el factor de ocupación de sus vuelos, llenar sus asientos para lograr una asignación eficiente de recursos. La prueba está en el propio contrato. ¿Qué observamos? El contrato establece vuelos con el código Y+. En un vuelo Y+, la aerolínea que no opera el vuelo también puede vender a los consumidores los pasajes aéreos de ese vuelo. El contrato también establece la independencia de aerolíneas en la relación con el cliente al que venden el pasaje. Por ejemplo, en caso de responsabilidad civil a favor del cliente, es la aerolínea en donde compra su pasaje la que asume el pago de indemnización. ¿Dónde está la fijación de precios, estimada comisión? El contrato no prohíbe la autonomía en la fijación del precio. En realidad, cada aerolínea puede determinar libremente su tarifa de vuelo, registrarlo ante el ministerio y competir. La única obligación del que no opera sería pagar la comisión a la otra por el servicio de operación de vuelo. ¿Dónde está el reparto si Aerojack sigue compitiendo en la venta de boletos? Esto es útil, estimada comisión, porque clarifica el hecho de que el objeto del contrato es diversificar la competencia de ambos agentes. Pero no solo ello, hay un segundo objeto igual de lícito: la optimización de un producto muy valioso, el programa de viajero frecuente o programa de lealtad. Estos permiten a los clientes acumular puntos o millas para canjear beneficios, como vuelos gratis. Así dicho, este contrato permite que los clientes de una aerolínea utilicen sus puntos en vuelos de la otra. Y este objeto es público. El propio comunicado de prensa de Aerojack y Sidereal lo dice. La alianza permitirá que los puntos en sus respectivos programas de viajeros frecuentes sean utilizados en vuelos de la otra aerolínea. Estimada comisión, como se ha demostrado, el objeto de este contrato es plenamente lícito y de una racionalidad económica clara. De hecho, en el mercado internacional funciona igual. En Estados Unidos, por ejemplo, las tarifas de pasajes aéreos apenas compensan los altos costos de operar vuelos, por lo que las aerolíneas buscan su sostenibilidad a través de programas de lealtad, como pueden observar acá en el gráfico de la revista The Economist. Estos programas generan mayor porcentaje de utilidades para las aerolíneas.
Así en México, un país similar, por ejemplo, las principales aerolíneas cuentan con programas de lealtad como Aeroméxico con Aeroméxico Rewards, Viva Aerobús con Dotters y Altitud de Volaris. En conclusión, estimada comisión, aquí no hay ningún cártel, hay un objeto eficiente y beneficioso al consumidor, que sigue la lógica de la industria global. A continuación, la economista experta Paola Venancio explicará por qué también la autoridad se equivoca al sostener un efecto anticompetitivo. Estimada comisión, les presentaremos 6 pruebas económicas de que no estamos ante una práctica anticompetitiva y que por el contrario estamos ante un acuerdo que ha generado eficiencias además de los ya mencionados. Primero, tenemos que destacar que existe una incongruencia temporal en la acusación de la autoridad. El incremento de tarifas ocurre en enero del 2022 y esto lo podemos comprobar con un test de quiebre estructural de Bay-Perrón, como se indica en la imagen de la derecha. Sin embargo, la autoridad no ha probado cómo este incremento de precios en enero del 2022 tiene causalidad directa con el código que inicia operaciones en marzo del 2022 y toda su argumentación depende de ello. Es más, después de marzo, como podemos observar en la imagen de la izquierda, no se vuelve a observar otro quiebre, otro incremento de tarifas anómalo. Exigimos pruebas contundentes de cómo este acuerdo, además, incluso vinculó a Novajet e Intercity a partir de esta fecha. Pero además, estimada comisión, si es que aún les parece preocupante este incremento de precios, les vamos a explicar cómo tiene una explicación clara y económica. Siguiente, por favor. El incremento de precios responde a una lógica de incremento de costos. De hecho, la autoridad ya nos ha mostrado cómo los costos variables incrementan. Los costos variables están relacionados directamente a la operatividad de las aerolíneas. Esto ya nos da un indicio de por qué ha ocurrido el aumento de tarifas. Pero además, notemos que una métrica más importante de analizar que los costos fijos y los costos variables es cómo los costos medios se incrementan, porque las empresas y las aerolíneas toman como un indicador para subir o bajar sus tarifas, cómo evolucionan sus costos medios. Y veamos este gráfico muy claro. Cómo es que todas las aerolíneas, incluso Intercity, también incrementan sus costos medios en esta fecha precisamente. Creo que esto es una evidencia contundente de que se ha necesitado incrementar el precio. Porque, estimada comisión, ¿cómo es que podría sobrevivir una empresa cuyos costos medios incrementan, pero mantiene su precio en el mismo nivel o incluso lo baja? Esto no es posible, porque simplemente estarías operando bajo pérdidas y tendrías que salir del mercado. Siguiente explicación. Pero es que además, ahora veamos cómo es que se evidencia claramente que ninguna de estas aerolíneas ha obtenido beneficios inusuales. Veamos primero cómo es la evolución de los ingresos que reciben estas 4 aerolíneas versus los costos. Veamos cómo es que desde antes del acuerdo, la relación entre ingresos y costos se mueve junta. Es decir, cuando en enero del 2022 los costos de Aerojack se incrementan, entonces también se incrementan los ingresos. Pero siguiente diapositiva, podemos ver cómo incluso las utilidades nos dan un dato muy preciso de por qué no existe una colusión en este mercado. Quiero que examinemos lentamente este gráfico para entenderlo bien. Primero, veamos cómo Novajet, que es una de las acusadas de estarse coludiendo, que corresponde a la línea verde, no incrementa sus utilidades a partir de enero del 2022. Estimada comisión, ¿no les parece lógico que si Novajet se beneficiara de una colusión, de un incremento de precios, esto se registraría en un salto de utilidades a partir de esta fecha? Por supuesto, pero ¿lo vemos? No. Ahora veamos a Intercity, que es otra acusada. Vemos cómo incluso desde esta fecha sus utilidades se reducen. ¿Por qué se coludiría o cómo esto sería evidencia de colusión si es que no está obteniendo ningún beneficio de esto? Es más, le está yendo peor. Pero tercero, veamos a Sidereal. Y este caso me alegra que lo haya mencionado la autoridad porque nos sirve mucho para argumentar cómo es que Sidereal, antes del acuerdo de código compartido, estaba operando bajo pérdidas. ¿Qué significa esto, estimada comisión? Si una empresa está operando bajo pérdidas, pues entonces es algo muy alto de que vaya a salirse del mercado. ¿Y qué pasa si una empresa como Sidereal sale del mercado? Lo afecta completamente. ¿Por qué? Porque hay menos competencia, hay más concentración de mercado. ¿Y esto qué significa? Que hay precios más altos para los consumidores. Es decir, el contrafactual, y es que si Sidereal salía del mercado y no podía entrar a las rutas nacionales, pues entonces el escenario habría sido mucho peor. Pero al parecer, a la autoridad
le gusta mucho este escenario porque al parecer a la autoridad le parece bien que haya menos competencia en Yajalón. Siguiente. Pero además podemos destacar cómo es que respondemos a la imputación de restricción de oferta. Y es que hay una variable que la autoridad no ha considerado y es la evolución de los slots versus los vuelos. Recordemos cómo es que las aerolíneas pueden decidir la cantidad de sus vuelos en base a la cantidad de sus slots. Esto es importante porque tenemos que analizar cómo antes y después del acuerdo, las 4 aerolíneas usan un 94% de sus slots asignados. Pero veamos cómo incluso después, en la línea roja, también siguen usando el 94% de sus slots. ¿Por qué esto es importante, estimada comisión? Porque de existir una restricción de oferta, lo que tendríamos que ver en los datos es que la diferencia entre slots que han sido asignados y slots que han sido utilizados crece mucho más. Sin embargo, como ya les digo, esta relación se mantiene constante durante todo el periodo. Por lo tanto, no vemos restricción de oferta en ningún lado por aquí. Siguiente. Pero además vemos un análisis de rutas internacionales y nacionales y cómo en realidad se han beneficiado. Siguiente. La autoridad analiza erróneamente solamente la variable de vuelos sin ver cómo es que estos vuelos influyen o tienen relación con la variable de pasajeros. Pues veamos cómo tanto en las rutas internacionales como en este caso, los vuelos se reducen, pero los pasajeros incrementan. ¿Esto les parece lógico? Si se reducen los vuelos y se está perjudicando a los pasajeros, deberían reducir los pasajeros o mantenerse igual. Pero, ¿qué es lo que nos indica la teoría económica de una reducción de los vuelos y un incremento de los pasajeros? Que hay más eficiencia, es decir, hay vuelos que están yendo pues más llenos, con más pasajeros, y por lo tanto las aerolíneas no necesitan incrementar mucho más sus vuelos. Esto también se ve, siguiente, en el mercado nacional, donde podemos ver en agregado cómo es que los pasajeros incrementan, a pesar de que los vuelos reducen, tenemos más eficiencia. Con todos estos 7 argumentos, le doy el pase a la licenciada Débora Sensato. Por otro lado, y respecto a otros factores que también desacreditan prácticas anticompetitivas entre Aeroyaje y Sidereal, la autoridad nos ha presentado un caso basado enteramente en una teoría económica que no sobrevive al contraste con la realidad. Primero, la autoridad alega altas barreras de entrada. Falso. Confunden una alta inversión inicial con costos hundidos. Un avión o un slot de operación pueden ser perfectamente redirigidos a las rutas más rentables. La amenaza de competidores potenciales es constante y real. Solo necesitan un permiso del MINFREI. Segundo, alegan costos simétricos. Se equivocan, y aquí la autoridad es refutada por su propia evidencia. Los estados financieros que la misma autoridad requirió a las partes demuestran que los costos de las 3 aerolíneas son distintos. Tercero, la supuesta interacción y coordinación es estructuralmente inviable, pues las tarifas deben registrarse en el mes anterior en el MIFREI. Una vez aprobada una tarifa, la aerolínea no puede cambiarla. ¿Cómo se supone o cómo se puede sostener una colusión en tiempo real en un entorno regulatorio tan rígido? Y cuarto, en mercados nacionales alegan productos homogéneos. Falso. Intercity es una aerolínea de bajo costo. Su modelo de negocio, que cobra por separado asientos, equipajes y snacks, es la antítesis de un servicio completo. Atiende a otro público. Eso no es homogeneidad, es competencia diferenciada. Por otro lado, la autoridad ignora el hecho estructural de este caso. El sector de aviación comercial en Yajalón es un mercado regulado. En Yajalón, las aerolíneas no deciden libremente dónde operan, ni cuántos vuelos realizan. Es el MINFREI quien autoriza las rutas, las frecuencias y los horarios. Y una vez aprobados, estas condiciones no son discrecionales, son obligatorias. Tanto Aeroyaje como Sidereal están obligadas a prestar el servicio de manera ininterrumpida y bajo las mismas condiciones que el MINFREI ha autorizado. Las aerolíneas no controlan las variables que determinan sus vuelos, dependen de las aprobaciones del MINFREI y de las asignaciones de slots del administrador aeroportuario. Con este mercado regulatorio, con este marco regulado, las conclusiones son claras. La autoridad nos acusa de limitar la producción. ¿Cómo pueden mis representadas limitar una producción que están legalmente obligadas a cumplir? Reducir vuelos de manera estratégica constituiría una infracción regulatoria. Nos acusan de repartirse mercados. ¿Cómo pueden repartirse rutas que no controlan y que exigen autorización previa del MINFREI y para cualquier otra modificación? Señores de la comisión, si una aerolínea no puede decidir libremente su propia producción, mucho menos puede coludirse sobre ella. La imputación no solo carece de sustento económico, es incompatible con el funcionamiento real del sistema aeronáutico de Yajalón. Por todo lo expuesto, solicitamos a la comisión se declare infundada las imputaciones realizadas. Muchas gracias.
Autoridad tiene 5 minutos para su réplica. Comienza su tiempo. Estimados comisionados, como dijimos al principio, dichos y no hechos. Uno, nos presentan palabras bonitas como programa de la viajeros de cuenta, eficiencia, etc. Pero si la variable clave para el consumidor aumenta, como es el precio, ¿qué tienen que ver estos programas de viajeros de cuenta? Dos, algo que existen más quiebres. Esto a mí me lleva a cuestionar si te pueden diferenciar en un costo entre un shock de costos y un shock de demanda. Sí, hay quiebres más adelante, como en abril de 2024, pero eso es un choque por la demanda de pasajeros, no por un choque de costos, que es lo que estamos hablando. No existe un choque de costos. Tres, hablan sobre la variable, el costo medio variable. Es imposible y bastante difícil hablar sobre costo variable medio cuando tenemos rutas muy diferentes. No se consume el mismo combustible en una ruta nacional, pero es una ruta internacional, no lleva la misma cantidad de pasajeros. Si queremos hacer este análisis con las tarifas promedio, que también son bastante heterogéneas, tenemos algunas que llegan hasta 400, otras que empiezan en 98, tendríamos que hacer un análisis de costos por las rutas, pero no tenemos esos datos. Luego nos hablan de que las utilidades no aumentan, no incrementan exponencialmente, pero ¿qué incrementa? Sí, se incrementan márgenes. Año a año, en 2022 se da el incremento de márgenes hasta el 8.000%, 10%, 15%. Entonces, eso es algo que también hay que considerar. Para mí, los márgenes es mucho más importante que las utilidades, sobre todo considerando que hay un reparto de mercado y una limitación de la oferta. Nos habla también de los slots. Usan el 94% de los slots, pero esto lo hacen de manera continua. ¿Qué hace por ese 6%? ¿Por qué no los utilizan? ¿Por qué? Porque quieren controlar la sobreoferta de pasajeros. Y cuando vemos la distribución de los pasajeros, es casi equitativa. ¿Y qué permite esto? Que las rutas nacionales tengan cuotas de mercado estables y menos competencia. Entonces, no es una restricción a la oferta, sino que buscan controlar. Pero nadie ha negado que los costos sean simétricos. También esa ha sido su postura al tratar de comparar costos variables medios entre rutas que no son comparables. Y luego, respecto a Intercity, que tiene una estructura y costos diferentes, en las rutas nacionales vemos que todos se alinean. Antes de la 2022 tenían precios bastante parecidos, pero eso es porque existe una presión a la baja por Intercity. Las aerolíneas más grandes no quieren competir con Intercity porque es una low cost y a nivel de precio, la variable más importante, van a elegirla. Entonces, bajan sus precios acomodándose a lo que está haciendo Intercity. Y otra cosa que es bastante importante es los márgenes que reportan Sideral e Intercity. De 2020 a 2021 reportan márgenes completamente negativos. Pero si nos vamos a los datos, cada vez que hay un margen negativo, tanto Sideral e Intercity reportan como margen 2. ¿Cómo podrían coincidir en que reportan 2 cuando tienen utilidades negativas, si es que no hay una conversación de por medio? ¿Sería no? No, continuando con la réplica, nosotros como autoridad afirmamos el hecho de que la contraparte, el agente económico, se ha basado en dichos y no hechos. Primero, ellos solamente han hecho referencia a la imputación en la imputación que hemos hecho respecto al mercado internacional, respecto a Houston, y han evitado tocar el Nueva York. Y tal como hemos demostrado, todas las imputaciones, el incremento de precios y el reparto de mercado también se evidencia en estas rutas. Segundo, reiteramos que no estamos imputando sobre el acuerdo de código compartido. No. Si bien nosotros hemos evidenciado todas estas datas económicas que hemos reflejado dinámicamente en enero del 2022, y su acuerdo de código compartido ha entrado en vigencia en marzo de 2022. Segundo, han mencionado incremento o fijación en precios, pero no, nosotros hemos imputado fijación en incremento de precios, lo cual es diferente. Tercero, no se ha desvirtuado ni explicado a qué se deben las evidencias presentadas en las rutas nacionales, como se puede evidenciar, y como mi compañera bien ha señalado y no responde a los temas económicos. En ese sentido, reiteramos que se ha realizado un acuerdo provisorio en el mercado internacional y en el mercado nacional, en el primero respecto a las aerolíneas imputadas, en las rutas imputadas, y en el segundo igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agente económico tiene 5 minutos para presentar su práctica. Muchas gracias, estimada comisión. Debemos resaltar que todo el discurso de imputación de la autoridad se sostiene puramente en indicios y todos interpretados de la manera más desfavorable posible. Aquí, la autoridad ha decidido convertir coincidencias operativas y dinámicas de mercados competitivos en narrativas de colusión.
y es que por cada indicio que se nos ha presentado hoy existe al menos una explicación alternativa, más razonable, más coherente y más competitiva. Comprobemos las imputaciones específicas de autoridad. La primera imputación apunta a una supuesta colusión en precios entre Aeroviajes y Sideral en las rutas a Houston y Nueva York. Pero seamos claros, su teoría no cuadra con la realidad. Primero, si bien mencionan de que no se está alegando el tipo del código compartido, entonces significa que la autoridad ni siquiera tiene algún tipo de prueba de algún tipo de acuerdo. Entonces prefieren ignorar aquel único indicio que supuestamente daría sentido a las variables que ellos mencionan. Es más, ¿qué hubiera pasado si no se celebraba el contrato de código compartido? Aeroviajes, señores de la comisión, habría salido definitivamente de la ruta Ciudad Central Houston y esto implicaría menos oferta, la creación de un duopolio en Ciudad Central Houston y en consecuencia un incremento mucho mayor en las tarifas, significando así grandes perjuicios para el consumidor. En cambio, con este contrato, Aeroviajes sigue compitiendo en la venta de boletos y es que no olvidemos de que, contrario a lo que dice la autoridad, la competencia está en quién vende los boletos, no en quién opera el avión. Segundo, es que el acuerdo en discusión es un código que mantiene la independencia tarifaria. No hay una sola cláusula en el contrato que fije precios ni que limite competir fuera del código. Y la mejor prueba que tiene esta defensa viene del propio denunciante, puesto que los pasajes fueron vendidos por Aeroviajes con sus propias tarifas. Además, la autoridad decide seguir ignorando la correlación clara entre costos y tarifas, pero vemos de que esto cae por su propio peso. Ahora bien, sobre una segunda imputación, se nos apunta a un supuesto reparto de mercado restringiendo la oferta y aumentando precios. Sin embargo, la autoridad misma reconoce que Sideral ingresó a las rutas domésticas debido a las pérdidas que experimentó entre el 2020 y entre el 2021. Así, señores de la comisión, la conclusión es obvia. Sideral entró para sobrevivir, no para coludir. Y es que un cártel serio no se pone a recibir entrantes, su naturaleza es expulsar competidores. Segundo, es que sobre la supuesta reducción deliberada de frecuencias, tenemos que ser razonables. En un mercado con pocos operadores, la entrada de un nuevo competidor siempre genera un ajuste natural en la capacidad. Y es que cuando entra Sideral al mercado de rutas nacionales, la oferta total sube. Y si es que la demanda no aumenta al mismo tiempo, al mismo ritmo, mantener las mismas frecuencias sería absurdamente ineficiente. Implicaría aviones vacíos, mayores costos y menores factores de ocupación. Este ajuste se llama optimización del load factor o factor de ocupación. Entonces, pretender que una aerolínea mantenga más vuelos cuando la oferta ya aumentó es exigirle que opere a pérdida. Finalmente, debemos saber de que no estamos ante un mercado con transparencia de información sobre tarifas. Así, los agentes tendrían que incurrir en altos costos de transacción para mantener y vigilar el cumplimiento de una supuesta colusión. Así, la autoridad ha querido llamar reparto a lo que es programación operativa y ha querido llamar acuerdo para la coincidencia de costos. Estimada comisión, resaltemos cómo, además, el incremento de precios no es homogéneo. La autoridad nos ha dicho que todas las aerolíneas incrementan sus precios en el mismo porcentaje. Esto es falso. Estos incrementos se dan entre el 7 y el 13%. Esto claramente no nos indica coordinación. Pero además, los costos variables y los costos medios sí nos indican por qué las tarifas debieron haber subido. Y es que realmente la métrica más importante es el análisis de los costos medios porque esto tiene mucho que ver con los precios que fijan las aerolíneas. Además, sobre los márgenes son engañosos y pueden variar por temas contables. Obviamente, un margen va a ser mucho más grande cuando Sideral ahora opera en varias rutas que tienen tarifas diferenciadas entre sí. La métrica importante a analizar realmente son las utilidades, porque estas determinan si esta aerolínea sobrevive o se va del mercado. Pero además, otro punto importante. La autoridad no nos ha respondido por qué en mercados como Chicago y Miami no ha subido los precios. ¿Por qué digo esto? Porque la colusión es más fácil en estos mercados ya que están Aeroviajes y Sideral o solo Aeroviajes. Si es que las aerolíneas tuvieran la intención de subir precios, ¿no les parece, estimada comisión, que hubieran subido sus precios en estas rutas donde son monopolistas o donde tienen un duopolio? Yo creo que sí, pero la autoridad no nos ha explicado por qué estas son las únicas rutas donde no lo hacen. Una mejor explicación de por qué no lo hicieron es porque incrementaron sus costos en estas rutas. Muchas gracias. Gracias, agente económico. Autoridad tiene 5 minutos para su conclusión. Comience su tiempo. Señores comisionados, en primer lugar, nos basamos en la prueba indiciaria que la Ley de Competencia Económica de Yajalón acoge y permite en el artículo 94.
indicios económicos, ya que no hay otra explicación plausible para este tipo de comportamientos. Señores comisionados, este no es un caso sobre decisiones aisladas, ni sobre fluctuaciones normales del mercado aéreo. Este es un caso sobre cómo 4 empresas, Aerojack, Sidereal, Intercity y Novajet, se coludieron para restringir la oferta, manipular precios y repartirse las rutas, afectando directamente a los consumidores de la República de Yajalón. Esta autoridad ha acreditado, más allá de cualquier duda, que en el mercado internacional, Aerojack, Sidereal y Novajet han incrementado sus precios coordinadamente y se han repartido el mercado. Y con respecto al mercado nacional, reiteramos que las mismas aerolíneas, junto con Intercity, han coludido para incrementar sus precios y además restringir la oferta. En primer lugar, en las rutas internacionales incrementaron los precios de forma estrepitosa a partir de enero de 2022, ello en comparación con el año de 2021. Así pues, el promedio de las tarifas entre Novajet y Sidereal incrementó en $25,55 yajaloneses. Aunado a ello, este acuerdo de incremento de precios también se dio en la ruta Ciudad Central-Nueva York, en el que las tarifas subieron a casi $43,25 yajaloneses. No puede ser que exista tanta coincidencia, ¿verdad? Pues no. Y mucho menos en el mismo año y en el mismo mes. Por otro lado, también se dio un reparto del mercado, ello mediante la reubicación de Aerojack, que sale de Ciudad Central Houston y pasa a formar parte de la ruta Ciudad Central Nueva York, donde compite únicamente con Novajet. Así, este traslado funcionó como un mecanismo que permitió la reestructura del mercado internacional. Como consecuencia, las 2 rutas internacionales relevantes terminan configurándose en un esquema de 2-2, en el que cada aerolínea solo compite frente a una de las 2 otras. Este comportamiento revela un reparto de mercado y una asignación concertada de rutas en lugar de una evolución competitiva genuina. Con respecto a la segunda imputación, vemos que con la entrada de Sidereal al mercado, las empresas reducen el número de vuelos de manera simultánea. Básicamente actúan como un bloque reduciendo su oferta en paralelo y generando un descenso conjunto de capacidad en el momento en el que Sidereal ingresa al mercado e inicia sus operaciones. Asimismo, el total de vuelos semanales alcanza ciertos niveles, lo cual reproduce siempre la misma asignación entre empresas, evidenciando que ante cada nivel específico de empresas total, las empresas reproducen la misma distribución de frecuencia, sin registrar una sola variación durante 3 años consecutivos en todas las rutas en las que ingresa Sidereal. Por ejemplo, se evidencian patrones que son constantes, con los 22, 24 y 28 vuelos y demás. Por otro lado, sobre el incremento de precios, es evidente que todas las aerolíneas coordinaron para obtener los mismos ingresos en las rutas nacionales, ya que estos por año son casi los mismos entre Aerojack, Sidereal, Intercity y Novajet. El incremento de precios se puede ver en todas las aerolíneas. Así se ve un corte comparando los ingresos totales entre 2022 y 2021, con un incremento que oscila entre los $6 yajaloneses en las rutas Puerto Sol, Costa Blanca, Puerto Sol, Sierra Norte, Puerto Sol, Valle Real, Costa Blanca, y un incremento entre $8 a $10 yajaloneses en las rutas de Sierra Norte, Costa Blanca, Sierra Norte, Valle Real, Ciudad Central, Sierra Norte, Ciudad Central, Puerto Sol, Ciudad Central, Valle Real, Ciudad Central, Costa Blanca. En este sentido, reiteramos, en las rutas internacionales imputamos a Aerojack, Sidereal y Novajet por la realización de prácticas prohibidas colusorias bajo el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, inciso 1 por incremento de precios e inciso 2 por reparto de mercado. A su vez, para el mercado nacional, bajo el mismo artículo, imputamos a Aerojack, Sidereal, Intercity y Novajet de acuerdo con los incisos 1, incremento de precios y 2, restricción de la oferta. Señores comisionados, todos los caminos llevan a Roma y todas las pruebas nos llevan a la colusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Agente económico tiene 5 minutos para su conclusión. Comience su tiempo. Gracias, comisión.
Se dice que si se tortura lo suficiente los datos, estos terminarán confesándote cualquier cosa. Señores comisionados, esta frase atribuida a Ronald Coase captura con precisión lo que ha ocurrido en este caso. No venimos ante ustedes a intentar desmentir comunicaciones, correos electrónicos o acuerdos clandestinos. Nada de eso existe aquí. En el presente caso, la autoridad ha construido su imputación únicamente sobre datos económicos interpretados a su mera conveniencia, moldeados para encajar en una teoría de colusión que simplemente no encuentra ningún tipo de respaldo. El estándar de prueba para una práctica absoluta es claro. La autoridad debe demostrar que, más allá de toda duda razonable, que el resultado del mercado que supuestamente evidenciado solo puede explicarse por una conducta colusoria. Superar dicho estándar implica desvirtuar toda explicación competitiva alternativa, lo cual no ha sido capaz de hacer, y es que cuando una hipótesis necesita torturar tanto los datos para sostenerse, es porque la hipótesis no se sostiene sola. La autoridad dice que su imputación se basa en hechos y no dichos. No obstante, no solo hemos desacreditado cada uno de sus supuestos hechos, sino también hemos probado que todas las conductas realizadas por mis representadas tienen una explicación competitiva, tanto el código de acuerdo compartido como los cambios en las rutas que ha habido. Primero, el acuerdo de código compartido entre Aerojack y Sidereal es un contrato que constituye un mecanismo legítimo previsto por la propia regulación yajalonense y permitido por la concesión de Aerojack. Responde a incentivos distintos para cada aerolínea. Para Aerojack, Houston era una ruta menos rentable, ya contaba con una autorización para Nueva York. Además, esta era una ruta mucho más atractiva, tenía una demanda insatisfecha. El acuerdo le permitió optimizar su flota, reducir costos y desplegar sus aeronaves donde mayor valor le generaban. Aerojack nunca abandona Houston, sigue fijando tarifa, sigue vendiendo sus propios boletos y sigue disputando el pasajero con su propio programa de LATAT y los otros beneficios que ofrece de manera competitiva. Es decir, es un competidor comercial pleno. Para Sidereal, que venía de utilidades consolidadas negativas, el acuerdo mejora su factor de ocupación y su eficiencia operativa. Es una decisión racional que podría haber tomado cualquier otra aerolínea en su situación. Además, con respecto a la entrada en nuevas rutas y los cambios realizados por nuestras representadas, todos responden a estrategias comerciales legítimas propias de una empresa en un mercado como este que es dinámico. Aerojack destina su flota a una ruta atractiva, Nueva York. Sidereal expande rutas y mejora su ocupación porque es competitivo hacerlo. Nueva York, que supuestamente sería parte del acuerdo colusorio, no solo crece, sino que mantiene e incrementa su participación, mantiene una presión competitiva en las rutas donde también es competidora mis representadas. Sostener una colusión con Intercity cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque este competidor opera un modelo de negocio distinto, en mercados distintos y sin un incentivo racional para poder coordinar con mis representadas. Además, la autoridad ignora que estamos ante un mercado regulado, en el que las mismas variables sobre las cuales construye su imputación no dependen libremente de las aerolíneas, sino que requieren de una autorización estatal, imposibilitando la supuesta colusión sugerida. En prácticas absolutas, la autoridad debería haber demostrado que la colusión era la única explicación razonable de los resultados del mercado. Es decir, que no basta con hacer estas lecturas interesadas de los datos, sino que debieron de haber descartado cualquier explicación competitiva alternativa. No lo han hecho y ni siquiera podrían haberlo hecho. Por todo lo expuesto, solicitamos que se declare infundadas cada una de las imputaciones, pues no existe evidencia directa, no existe un objeto ni un efecto anticompetitivo y no existe ni un solo elemento que resista un análisis económico serio, sin la necesidad de haber sido forzado. Lo que ocurrió aquí fue competencia y estrategia, no una colusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas por parte del jurado. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a Contestado. El micrófono, Gracias por su exposición. Mi primera pregunta es para el agente económico. Analizaron si hablan ustedes de un acuerdo que genera eficiencias. Analizaron si este acuerdo de código compartido es una concentración y en su caso si era o no notificable. ¿Y por qué decidieron no notificarla? Sí, gracias por la pregunta, señora comisionada. Por supuesto que desde Agente Económico hemos evaluado la posibilidad de una imputación de concentración. Sin embargo, en este caso no estamos ante este tipo de supuesto. El acuerdo de código compartido no significa que haya una unidad de operadores, no hay una fusión,
no hay algún tipo de, que implica una unidad de riesgos, por ejemplo, y por lo tanto no estamos ante una operación de concentración como para hablar de si estamos o no en un supuesto de infracción a la normativa de concentraciones. Tampoco estaríamos, aunque esto fuera plausible, de todos modos, no cabría tampoco una infracción por la falta de notificación. Y esto porque en la normativa de Yajalón no hay ninguna disposición explícita que sancione la no notificación. Y esto, afirmar lo contrario, implicaría ir contra el principio de licitud, contra el principio de tipificación, y por lo tanto no es plausible para este agente económico, por lo que consideramos de que no corresponde al caso. Sí, tal y como ha mencionado mi colega, se ha demostrado también y se destaca que existe autonomía funcional para cada aerolínea. Cada una continúa operando con su propia flota, propio personal, propia estructura financiera. Además de que los ingresos derivados también fueron distribuidos 60% sideral, 40% Aerojet. Por otro lado, también hay autonomía operativa, puesto que Aerojet mantiene su rol comercializador y transportista en otras rutas. Por otro lado, no hay una unidad de riesgo, como bien mencionó mi colega Susan. Esto debido a que quien lleve a cabo la documentación inicial del equipaje y lo documente hasta su destino final, se asegura de que el cliente esté debidamente documentado para ingresar al país de destino final como a cualquier punto de tránsito. Y por último, no se ha evidenciado una vocación permanencia, ya que el contrato tiene este acuerdo de código compartido, solo tiene una duración de alrededor de 5 años. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Yo realizaría una pregunta a la autoridad y uno a los participantes, al agente económico. A la autoridad le preguntaría si considera, si bien existe estándar también de prueba indiciaria, considerarían que las pruebas que presentaron es la teoría más plausible, o por qué descartan de manera concluyente el tema de los costos medios y, por ejemplo, a lo mejor modificaciones en la demanda o modificaciones en los costos de las empresas. Y a los agentes económicos les preguntaría si ustedes realizaron o celebraron algunos firewalls o algunas prácticas que nos quieran contar para evitar el intercambio de información relacionado con precios u otro tipo de información sensible derivado de la programación. Bueno, en primer lugar tenemos que establecer que la Ley de Competencia Económica de Yajalón permite a la autoridad basarse en la prueba inicial. En este sentido, nosotras hemos recibido como autoridad una serie de datos, los cuales hemos investigado y hemos jugado con los mismos para ver y llegar a la conclusión de imputar a los agentes económicos por restricciones, incremento de precios, restricciones a la oferta y reparto del mercado. Pasando al tema de los costos variables medios y las modificaciones que pueden haber en la demanda se ha mantenido constante. Ha crecido el 6%, solamente tuvo un choque de demanda en abril de 2024, por lo que no responde a esto. Más bien, como cada año tienen menos vuelos, lo hacen para controlar la sobreoferta y se encargan de llevar una cantidad fija de pasajeros repartida de maneras equitativas cuando hay 4, cuando hay 3, incluso cuando hay 2. Esto lo hacen a través del manejo de vuelos. Pero yo quisiera también mencionar que ellos alegan que comparten ingresos, 60-40%. No sé si ellos los han calculado. Lo que se ha compartido demuestra que no comparten ingresos. No se resta ningún 40% que debería corresponder a Aerojet por los pasajeros a los que ha vendido boleto. No cuadra. Aerojet presenta ingresos nada más de los pasajeros por las tarifas promedio. Cuadra. Será el pasajero por tarifas promedio. Entonces, si no comparten ingresos, ¿cuál es el beneficio que obtienen? Si no es por un acuerdo colusorio para incrementar precios. Y de los agentes económicos, la pregunta es la de si se midieron algunos firewalls, nos pueden contar algunas prácticas que tuvieron para evitar el intercambio de información sensible.
Sí, estimada comisión, ¿qué tal? Buenos días. Al respecto, de hecho, queríamos mencionar que en el artículo 5 del acuerdo compartido, ambas partes, tanto Sideral como Aeroyac, reconocen explícitamente que las partes han acordado que la legislación aplicable que regirá el presente acuerdo es la legislación de la República de Yajalón. Es decir, que se han tomado en consideración todos estos tipos de mecanismos para poder obviamente hemos mapeado que se podrían evitar cualquier tipo de infracción, ya sea a la ley de competencia u otra ley yajalonense. Al respecto sobre el intercambio de información o quizás cualquier tipo de estas preguntas que nos pueden surgir a partir de los códigos compartidos. De hecho, la IATA, que es esta Asociación Internacional de Aerolíneas, ya tiene modelos a los cuales nosotros nos hemos sujetado para poder hacer este acuerdo bastante lícito. De hecho, lo que la IATA propone, y es la mejor opción para este tipo de casos, es que un tercero es quien se encargue de hacer los cobros, o quizás, porque obviamente, como bien lo mencionaban mis compañeras, hay este acuerdo 60-40, con tal de no compartir la información sensible, lo que hace es tener un auditor externo. Este auditor externo es de quien se encarga de hacer los cobros y quizás manejar la información para evitar cualquier tipo de intercambio que no debería darse, porque somos conscientes de ellos, entre competidores. Así que sí hay mecanismos que nosotros nos permiten hacer esto. Gracias. Yo tengo una pregunta para la comisión y también una pregunta para la gente con... Para la comisión, la pregunta tiene que ver con la hipótesis de identificación con respecto a cómo la variación externa potencial de los costos medio marginales puede afectar el incremento generalizado de tarifas en las distintas compañías y al mismo tiempo el incremento de los márgenes. Y para el agente económico, en el mismo sentido, argumentaron por ejemplo, los costos medios, supongo, no subieron para las rutas con Chicago y Miami, pero tampoco que subieron para las rutas con Chicago y Miami, pero que al mismo tiempo en esas rutas no subieron los precios. En ese sentido, ¿cómo se fundamenta esa relación? Si tiene que ver con eso, con un símbolo de competitividad en esas rutas y cómo eso se corresponde con otra relación en otras rutas. Respecto a la identificación de costos marginales, ha sido un reto poder calcularlos, entonces no tenemos simplemente los costos totales por ruta, tenemos los costos fijos y los costos variables. Los hemos analizado de manera separadas y los costos fijos ven un incremento de 5% desestacionalizados, se mantienen continuamente, aún y cuando ingresa a rutas tanto Sideral como Intercity, como Aeroyac, que ingresa a dos rutas internacionales. Y por el lado de los costos variables, tenemos también que desestacionalizados crecen 5%, 6%, y los únicos saltos se deben a que, obviamente, tiene que atender a más flotas de vuelos, tiene que pagar más tarifas aeroportuarias, mayor consumo de combustible, pero no se puede localizar algún choque que exista por parte de los costos realmente. En las gráficas estacionalizadas no lo vemos, el único quiebre que vemos es Aeroyac por el ingreso a dos rutas, Sideral mucho mayor por el ingreso 6, y podemos, incluso Novajet, que es la aerolínea que no ingresa a ningún mercado, mantiene su oferta bastante similar a la anterior, se mantienen las mismas rutas, no ve ningún cambio en sus costos variables. Más bien, se reducen en 1% respecto al año anterior. ¿Qué? ¿El agente económico? ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimada comisión? Respecto a la pregunta de los costos medios, la lógica era la siguiente. Y es que si los costos medios de las aerolíneas imputadas han subido en general, ¿por qué es que solamente han subido los precios en algunas rutas y no en todas las rutas, cuando en la ruta de Chicago y en la ruta de Miami existe un monopolio y existe un duopolio entre Aeroyac y Sideral? Creo que lo más lógico, si es que tuvieran los incentivos de colusión, es que las habrían subido también en estos lugares. ¿Por qué? Porque en estas dos rutas tienen además de la estructura de mercado, tienen una mayor demanda de pasajeros. Pero ¿cómo es que los costos, la subida de los costos hace que no se tenga que subir en estas rutas? Porque esta explicación es que las aerolíneas operan o deciden sus precios en base a todas las rutas que tienen, es decir, las rutas nacionales y las rutas internacionales.
Por lo tanto, no existiría, bajo la lógica de costos, una necesidad de subir en estas rutas que tienen una alta demanda de pasajeros, pues las ganancias que obtienen de estas pueden subsidiar a las rutas nacionales. Sin embargo, si fuera colusión, como nuevamente repito, habrían subido incluso en estas rutas porque tienen todas las posibilidades y no tienen ningún impedimento de hacerlo. Gracias. Quiero hacer una pregunta más para la autoridad. Varias veces el agente económico mencionó que su regulador, que es una materia regulada, y su regulador les autorizó esta ruta, este código compartido. ¿Nos podrían explicar por qué esto afecta o no su competencia para pronunciarse sobre el monitoring? Bueno, varias veces el agente económico ha hecho una referencia que estamos en un mercado regulado y por eso no pueden ellos modificar elementos de oferta, etcétera. Pero incluso ellos mismos han mencionado que las barreras no son tan altas. Simplemente tienen que solicitar el permiso. Hay una barrera no tan alta, pueden ingresar. Entonces, si dos empresas quisieran coludir y no es tan complicado tener ese permiso, tienen las flotas y tienen la inversión para hacerlo, lo va a hacer, que es lo que tenemos frente a nosotros. Si Eral ingresa a las rutas nacionales previo permiso, pero se asegura de ingresar con tarifas más altas. Eso es lo más importante del caso. Eso es lo que reduce la competencia. ¿Por qué? Porque no habría ningún problema que ingresa a todas las rutas si vemos una presión a la baja. Pero eso no es el caso. Ingresa con tarifas más altas ya dadas por el acuerdo provisorio. Entonces, también quisiera recordar que un mercado regulado, escuché por ahí que implica un control sobre las tarifas. Este reporte de las rutas internacionales sí tiene una autorización de parte del MINTAI. Sin embargo, en las rutas nacionales simplemente las reportan, no son autorizadas. Entonces, no hay un control de tarifas. Es un mercado regulado porque tiene que serlo, aeronáutica, seguridad, etcétera, pero no es un mercado regulado a nivel de tarifas. Asimismo, nos gustaría complementar que nosotros contamos con total competencia para investigar en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas restrictivas de la libre competencia y concentraciones, todas las prácticas que se evidencian en los mercados. Esto no tiene que ver y dista mucho y no se debe confundir con el tema de que, pese a que se tenga que reportar ciertas tarifas, las cuales ni siquiera son un monto exacto preciso que se refleja en el consumidor, sino ni siquiera el señor hubiese presentado la denuncia por la cual estamos sentados acá. Entonces, nosotros, conforme al artículo 1 de la Ley de Competencia de Diálogo y en general todos los artículos que menciona, incluyendo el artículo 18, tenemos todas las atribuciones para poder realizar las pertinentes investigaciones y poder estar sentados acá ante usted explicando por qué realmente sí existió un acuerdo colusorio entre las aerolíneas, tal como hemos señalado en las imputaciones presentadas al inicio y al final de nuestra exposición. Gracias. Ya. Ok. Bueno, al no haber más preguntas por parte del jurado, damos por concluida esta audiencia. Muchas gracias y mucho éxito a los dos equipos. Los invitaría a salir de la sala presencial y de la sala virtual para que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias, que tengan excelente día.